Duodécima semana. Primer día. Lea Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Y dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vea, según vimos la semana pasada, la vida nueva que Cristo nos da tiene lugar en la nueva comunidad de fe, que es el cuerpo de Cristo. Pero esa vida nueva se manifiesta también en una nueva conducta. Quienes han muerto a la vida vieja ya no han de vivir según los viejos principios, sino según los principios y normas de la nueva. Nótese que Pablo basa sus principios de conducta sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. La conducta cristiana no es únicamente cuestión de ser decentes o de cumplir con la moral de la sociedad. Es cuestión de ser imitadores de Dios, como lo dice el verso 5.1, y de andar en un amor como el de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros, como lo dice el verso 5.2. Es precisamente porque Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos y porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, que hemos de andar en amor como conviene a santos. Insistimos que el centro de la fe cristiana no es la conducta, sino la nueva vida que Cristo nos da en virtud de su muerte y resurrección. A pesar de ello, la nueva conducta es importante. Nuestro texto bíblico lo dice claramente. Hemos de ser imitadores de Dios y de su amor. Esto quiere decir que todo lo que destruye, todo lo que conlleva injusticia, ha de quedar detrás, como parte de la vieja vida a la que hemos muerto. Juzgue. Aquí la epístola nos pone la mira muy alta. Hemos de ser nada menos que imitadores de Dios. Quizá eso le asuste, pero recuerde que según Génesis, hemos sido hechos a imagen de Dios. Luego, cuando tratamos de imitar a Dios, no estamos imponiéndonos una meta imposible, sino más bien tratando de hacer aquello para lo cual fuimos creados. Dios nos hizo a imagen suya, y por tanto los seres humanos, sus criaturas, tratamos de imitarle. ¿En qué nos dice el texto que hemos de ser imitadores de Dios? Note que en el texto no se habla de poder, sino de entrega. El Dios a quien imitamos es el que en Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Imitar a Dios no es hacernos posar por omnipotentes u omniscientes, es darnos como Cristo se dio. Por otra parte, a veces en nuestra sociedad, ese darnos se usa para explotar a los más débiles o los menos protegidos. Por ejemplo, a las niñas se les enseña desde pequeñas que su tarea en la vida es servir a los varones, a su padre, a sus hermanos y luego a su esposo. Para contrarrestar eso, hay que recordar que darse en imitación de Dios es darse con dignidad y libertad. No es darse porque la sociedad nos obliga a ello, ni darse porque alguien nos lo exige o nos lo espera de nosotros. Es darse como quien sabe que es hija o hijo de Dios, que lleva en sí la dignidad de la imagen de Dios, y sabe entonces servir y darse con dignidad y sin permitir explotaciones. ¿Qué cree usted al respecto? Actúe. Repase sus acciones durante la semana pasada. ¿Fueron acciones de egoísmo, de autodefensa? Piense cómo en algunas situaciones concretas pudo haber imitado al Dios que se dio a sí mismo por usted. Sí, o si por otra parte sus acciones fueron de una entrega en la que su dignidad sufrió, recuerde que es bueno entregarse en imitación de Dios. Sí, pero aún en su entrega, Dios mantiene su dignidad y su ser. Entonces piense, ¿cómo pude haber servido a esa persona mostrándole al mismo tiempo que soy hecho a la imagen de Dios? Considere lo siguiente. A veces le prestamos un servicio mayor a una persona rogándole lo que pide o lo que espera para que pueda aprender algo que necesita saber. Ore. Enséñame, Dios mío, a imitarte, entregándome, pero a hacerlo de tal manera
que se manifieste la imagen tuya que has puesto en mí. Segundo día, lea Efesios capítulo 5, verso 3 al 5. Y dice: Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vea, la vida nueva se manifiesta de diversos modos, pero ninguno de ellos es más importante que la novedad de la conducta. A través de toda su historia, la Iglesia ha insistido en que la vida cristiana conlleva una conducta cristiana. A veces esa insistencia ha sido tal que algunos han llegado a pensar que el modo de alcanzar la vida nueva es llevar una nueva conducta. Como hemos visto en todo este estudio, esto no es cierto. No hay modo alguno de ganarse la vida nueva. La vida nueva resulta en novedad de conducta, pero la novedad de conducta no resulta en vida nueva. La vida nueva es don de Dios. Lo primero es el don de Dios, luego viene la vida nueva. Y como parte de esa vida nueva viene la nueva conducta. En esos dos versículos hay una lista de las cosas principales que hay que evitar. Esa lista incluye la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Pero también incluye palabras deshonestas, necedades y trujanerías. No se dice que alguna de estas sea peor que las demás, aunque el verso 5 sí vuelve sobre las tres primeras palabras que se mencionaron: fornicación, inmundicia y avaricia. Además, dice que la avaricia es idolatría. Juzgue. En lo secreto de su estudio y meditación privada, mida su vida a la luz de este pasaje. Repase las cosas que se mencionan que los cristianos deben evitar. ¿Practica usted alguna de estas cosas? Responda sinceramente en su corazón, a solas con Dios. ¿Cómo cree que esto ha afectado su vida cristiana? ¿Cómo ha afectado su participación en la comunidad de fe en el cuerpo de Cristo? Actúe. Anote sus reflexiones. Si lo desea, anote solo una o dos palabras que otras personas no puedan entender, pero que sean bien claras para usted. Repita la siguiente oración. Primero como está escrita, en plural, y luego en forma singular. Ore. Gracias, Dios nuestro, por la vida nueva que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, porque sabemos que nada hemos hecho ni podemos hacer para merecerla. Ayúdanos, sin embargo, a comportarnos como corresponde a esa vida, como hijos e hijas de luz y no de las tinieblas. Porque Jesucristo, nuestra vida y nuestra luz, es Él. Amén. Tercer día. Lea Efesios capítulo 5, versos 6 al 8. Y dice: Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Veamos. En el verso 6 se destaca un tema que aparece también en los versículos 4, 12 y 19. Note que en todos estos versículos aparece el tema de las palabras y el hablar. Hay palabras deshonestas y vanas, y hasta un hablar que es vergonzoso. Pero hay también un hablar santo, que es el que se describe en el versículo 19. Quizá alguien pueda pensar que, comparado con lo que se menciona en el resto del pasaje sobre la fornicación y la inmundicia, lo que se dice y cómo se habla es de poca importancia. Pero lo cierto es que en este pasaje se hace al menos tanto hincapié en las palabras como en la fornicación o la avaricia. En la Biblia, la palabra y lo que se dice es importante. Recuerde que Dios creó diciendo sea. Recuerde además que en Juan 1 se nos dice que Jesús es el verbo de Dios. Luego la palabra no es cosa sin importancia. Y esto que es cierto de la palabra de Dios también es cierto, aunque naturalmente en menor grado de la palabra humana. Juzgue. Aunque estemos acostumbrados a pensar que las palabras son solo palabras, lo cierto es que las palabras y la conversación son parte importante de la conducta.
pues no solo manifiestan quiénes somos, sino que también moldean el carácter y los hábitos. Quizá nos enseñaron de pequeños a no hacerles caso a las palabras de los compañeros o compañeras que nos provocaban con insultos o apodos. Hay algo de valor en tal consejo, pero ello no ha de hacernos creer que las palabras no tienen consecuencias. Si a un niño se le dice repetidamente que es malo, que es holgazán, que no sirve para nada, lo más probable es que lo llegue a creer y que cuando crezca resulte ser malo y holgazán. Si por el contrario se le muestra amor y se le expresan palabras de seguridad y de aliento, lo más probable es que su vida será mucho más positiva. Las palabras sí tienen importancia. Repítase algo una y otra vez, aunque sea en voz baja, y usted acabará por creerlo. Lo que esto quiere decir es que las palabras humanas a semejanza de la palabra de Dios, pero en mucho menor grado, tienden a crear lo que dicen. Si hablamos mal de otras personas, producimos mal. Si hablamos bien, producimos bien. Es por eso que en este pasaje se dice tanto sobre el hablar y sobre las palabras que se pronuncian. Actúe. Hágase el propósito de evitar hablar mal de alguien, siempre que pueda evitarlo. Y hágase el propósito de que al menos durante el resto del día o todo el día de mañana, si está haciendo su estudio de noche, cada vez que se encuentre con alguna persona, tratará de decirle algo bueno y positivo. Los resultados le sorprenderán. Considere la posibilidad de hacer de esto una norma para toda su vida. Cuarto día. Lea Efesios capítulo 5, verso 9 al 10. Y dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Veamos. Aquí se nos da una descripción del fruto del Espíritu que es algo diferente de la que aparece en Gálatas 5, 22, 23. Allí la lista es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí la lista es más breve. Bondad, justicia y verdad. El hecho mismo de que hay dos listas distintas nos indica que no hemos de tomar ninguna de las dos como una lista completa, fija e inflexible. Ambas son modos de reconocer que tenemos el Espíritu. Quien tiene el Espíritu produce ese fruto. Luego, esta lista de 3 puntos, aunque útil, no ha de tomarse como una descripción completa del fruto del Espíritu, sino como un modo de reconocerlo. Note además que estos 3 elementos se presentan no como una lista de 3 cosas distintas, sino como un solo fruto. No es que algunas veces debamos practicar la bondad, otras la justicia y otras la verdad, sino que estas 3 han de ser la base de toda nuestra vida. Juzgue. Esto es importante porque a veces pensamos que una sola de estas 3 es la característica esencial de la vida cristiana y las demás no importan. Así hay personas cristianas que son muy buenas, dulces y bondadosas, pero cuando ven una injusticia no saben qué hacer. Hay otras que siempre están defendiendo a quienes sufren injusticia, pero que lo hacen con tal aspereza que pierden todo sentido de bondad y a veces hasta exageran lo que dicen hasta tal punto que la verdad sufre. Y hay otras personas que están tan preocupadas por cada detalle de la doctrina cristiana, tan preocupadas por la verdad, que pierden todo sentido de justicia y de bondad. Ni lo uno ni lo otro es el verdadero fruto del Espíritu. La nueva conducta que surge de la nueva vida. El fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Estas 3 y las 3 unidas de tal modo que estén siempre presentes. En nuestra propia vida cristiana, ¿practicamos estos 3 aspectos del fruto del Espíritu con igual fuerza y perseverancia? ¿Cuál de estos necesitamos recuperar para que los 3 estén presentes en igual medida? De igual modo, en la vida de nuestra iglesia, ¿cuál de estos 3 se recalca más? ¿Cuál de ellos se olvida con mayor frecuencia? ¿Qué podemos hacer para lograr el equilibrio debido? Actúe. Dibuje en su cuaderno de reflexiones un triángulo y
Y en cada una de las esquinas del triángulo ponga una de las siguientes palabras: bondad, justicia, verdad. Deténgase a pensar sobre cada una de las esquinas del triángulo. Piense cómo es posible ocuparse tanto de esa esquina que las demás puedan o que las demás queden olvidadas. Por ejemplo, los inquisidores, que estaban tan preocupados por la verdadera doctrina que estaban dispuestos a matar a quienes no la aceptaran. Quizá creían estar sirviendo la verdad, pero ciertamente lo hacían sin bondad y sin justicia. Ahora colóquese dentro del triángulo. ¿A qué esquina se acerca usted más? Note que mientras más se acerca a una de esas esquinas, más se aparta de las otras. Lo ideal es estar en el centro, donde practicamos las tres por igual. Medite sobre lo que debe hacer usted para acercarse más al centro. Pídale a Dios sabiduría y ayuda para hacerlo.